Bienvenidos, futuros juristas del Ecuador y del mundo. Mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Habla a Ti. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista más el día de hoy. En la sección Hablando con un jurista nos acompaña el doctor Marcelo Guerra. Bienvenido. Estimado Byron, qué gusto saludarme en primer lugar. Sin duda, muchísimas gracias por la invitación. Me considero fue un ex estudiante de los mejores estudiantes en la Universidad Católica de Cuenca, así que para mí es un honor poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia y demás personas que nos acompañarán por los medios digitales. Muchas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de la investigación jurídica, que es un tema que no conocen mucho los estudiantes o que no se motivan a estudiar un poco, a indagar en este tema. ¿Cómo podríamos definir la investigación jurídica? Estimado Byron, qué pregunta tan interesante. Sin duda es una pregunta sumamente compleja de responder, ¿sí? Eh, la investigación en el campo del derecho creo yo que ha atravesado muchísimas etapas, ¿no? A lo largo de la historia, en realidad. Yo creo que el día de hoy estamos en una época en la que la investigación jurídica básicamente es una investigación de campo, ¿no? Una investigación en la cual hay que realizarla de manera multidisciplinaria, de manera interdisciplinaria, con otras disciplinas o con otras ciencias sociales, como queramos llamarlas nosotros, ¿no? Entonces, en este momento, investigar en el campo del derecho, por ejemplo, de manera, digamos, aislada o de manera ausente de estas otras ciencias sociales, diría yo que ya genera de por sí una investigación jurídica con ciertos grados de deficiencia, ¿no? Es investigación jurídica exageradamente dogmática, exageradamente descriptiva, si quiere usted, pues investigación jurídica de escritorio. Yo creo que si bien tiene su valor y aún está latente, no implica que sea la única forma de investigar en derecho. Creo que ahora otras ramas de las ciencias sociales, la sociología, por ejemplo, es importantísima en el mundo jurídico. Fíjese usted el tema de investigar ahora en cuestiones de justicia indígena, que sobre todo, si bien ya tienen una incorporación anterior, en la Constitución del 2008 vino con fuerza la justicia indígena y sin duda investigar en materia de justicia indígena implica necesariamente investigar también en cuestiones de sociología jurídica y en cuestiones de antropología jurídica. Entonces el derecho ya por sí solo, de una u otra manera, no puede arrojar resultados eficientes de la investigación jurídica. Y existe ya de manera, digamos nosotros, un poco más técnica, la famosa metodología de la investigación. Nos toca aprender a todos metodología de la investigación. Unos aprendemos leyendo los libros, leyendo teoría de la metodología de la investigación. Otros aprendemos en el tema más práctico, ¿no? Sin duda me inclino siempre por aprender a investigar desde el punto de vista más práctico. A veces uno toma un curso de metodología de la investigación y resulta que eso es llegar a leer una serie de autores en realidad muy válidos, ¿sí? Pero que por lo general suele ser engorroso y al que está iniciándose en el mundo de la investigación jurídica, por lo general eso le asusta y le genera cierto grado de alejamiento de la investigación jurídica, que no se vuelve agradable, ¿no? Cuando en realidad si uno se acerca a la investigación jurídica desde la práctica, yo creo que es un muy buen elemento. Creo que todas las personas desde que nacemos somos investigadores. Yo siempre sostengo que somos investigadores natos y por lo tanto no hay que perder esa esencia de investigadores natos, quizás alejándonos de la misma en función de que pensamos que la investigación o la metodología de la investigación es un módulo, es una materia, es un curso, ¿no? En realidad no es eso. Y hay aspectos ya uno teóricamente en la práctica va a irlos aprendiendo. Por ejemplo, el tema, el planteamiento del problema, la delimitación del tema, la delimitación material del tema, la delimitación espacial del tema, la delimitación temporal del tema, que son cuestiones que ya se van volviendo importantísimas, pero que uno en la práctica las va de una u otra manera asumiendo y en realidad ya en el ejercicio de sus investigaciones las va aplicando. Entonces, mi primer consejo, y yo creo que es muy importante, es acercarse a la metodología de la investigación jurídica a partir de esta interdisciplinaridad, a partir de otras disciplinas también, ¿sí? Introducirme en la economía, en la sociología, en la antropología, etcétera, y, e incluso en otras ramas, ¿no? Que no necesariamente son ciencias sociales, en la literatura, por ejemplo, en la música, en el Bien. arte en general, que puede llevarnos a realizar muy buenas investigaciones jurídicas. Y también, obviamente, la investigación dogmática en el campo del derecho, que sin duda es sumamente válida, pero no es la única. Eso por un lado, hacerlo de manera interdisciplinaria, de manera integral, global, y por otro lado, hacerlo sin temor a equivocarse, ¿no? No hacerlo a partir de sentarme a leer libros de metodología de la investigación,
sino hacerlo a partir de la práctica. Uno cuando empieza a realizar un trabajo de investigación termina entendiendo su marco metodológico solo cuando termina ese trabajo, porque la metodología no es más que observar todos esos pasos que yo seguí. Obviamente esos pasos que yo fui dando para llegar a un resultado, a una conclusión, tienen que tener un grado de coherencia, que es lo importante, ¿no? Tampoco es que puedo hacer cualquier cosa, pero sin embargo, cuando a mí al inicio me preguntan y dice cuál es el marco metodológico, cuál va a ser la metodología, es bien complejo, uno puede hacer un acercamiento a la metodología, pero uno necesariamente termina descubriendo la metodología que siguió solo cuando termine ese trabajo. Ahora, ¿cuál cree usted que sea el problema que se presentan, sobre todo en las universidades, en pregrado, que hace que los estudiantes no generen este interés sobre la investigación jurídica? Y me refiero al tema de mandar ensayos constantemente. Podría ser una incitación para que los estudiantes indaguen este tema, o el tema de abrir una asignatura como tal que se denomine investigación jurídica. La segunda, empiezo por la segunda afirmación suya, estimado Byron. Creo que sería muy, no creo que sería bueno para la academia, para la universidad, para quien se está formando en la investigación, que exista una materia que se llame metodología de investigación. Yo creo que absolutamente en todos los campos y en todos los módulos, ahora que estamos en el sistema modular, o antes en todos los cursos que usted vaya realizando, tiene que haber investigación jurídica. Tiene que necesariamente existir la investigación jurídica. Entonces, restringirle eso solo a un módulo me parece incorrecto, ¿no? Yo creo que lo que tiene que existir es más bien una promoción por parte de los docentes en todas las materias que dan de esta formación investigativa, ¿no? Tiene que existir un grado de formación investigativa. No se trata ya de realizar el trabajo descriptivo, como usted dice, mandándonos quizás los ensayos, sino más bien motivarles en el sentido de que uno puede investigar y que esa investigación puede acarrear probablemente incluso resultados equivocados o en el transcurso, en el método, en el camino que yo sigo, muchos errores que se puedan ir presentando. El asunto no es evaluar eso, ¿no? No es evaluar el resultado, es decir, lo que usted está afirmando a través de su investigación está mal, sino más bien es evaluar el esfuerzo que hace el estudiante por ir aprendiendo. Si es que yo voy haciendo eso desde los primeros ciclos, usted tenga por seguro que los estudiantes que estarán en los ciclos más avanzados van a ser muy buenos investigadores. Pero no es porque han tenido que cursar el módulo de metodología de la investigación y cumplir con notas, etcétera. Probablemente saber los conceptos, saber qué implica un marco teórico, cuál es la diferencia con un marco conceptual, qué es el marco metodológico, ¿sí? Entonces, cómo planteo el objetivo general, los objetivos específicos, que la hipótesis, casos en donde no hay hipótesis, todas estas cuestiones no necesariamente implica, oiga, la revisión de la literatura es de esto, la hipótesis es esto. No consiste eso en aprender metodología de la investigación, sino en precisamente equivocarse y que un estudiante en cualquier módulo le surja una duda. Y a partir de esa duda él empiece por sí solo a intentar ir resolviendo esa duda, ese problema que él se está planteando, y que el profesor vaya dándole una guía, y que el estudiante se vaya equivocando y vaya cometiendo errores, y que el profesor pueda ir en el camino, pueda ir corrigiendo esas circunstancias, ¿no? Pero no necesariamente corrigiendo las conclusiones. Si yo como docente de Derecho Procesal Constitucional hago una afirmación luego de que un estudiante hace un proceso de investigación y le digo, no es así, estaría yo cometiendo el error, porque en realidad estaría atacando la conclusión, salvo que yo sepa y yo haya hecho ya una investigación muy amplia en ese tema para que pueda llegar a afirmar eso. Lo que yo puedo decir es, a lo mejor este paso o esto que hiciste tú para llegar a esta conclusión tiene algún tipo de problemas o errores que no nos pueden dar coherencia en la conclusión. ¿Sí? Entonces, cuando yo le voy guiando al estudiante y voy viendo el esfuerzo que va haciendo en eso y voy evaluando aquella circunstancia, yo creo que le voy formando. Y si es que desde los primeros ciclos les voy diciendo, a ver, ¿se han preguntado ustedes esto? ¿Qué piensan? A lo mejor una persona investiga desde la literatura esto, desde acá, otra desde la sociología, otro es muy dogmático, investiga desde la dogmática del derecho, ¿no? Y todas son válidas, porque todos son procesos de investigación. Correcto. Entonces, es como que irles motivando. Y si es que yo, ellos desde los primeros ciclos, tienen noción de un problema jurídico y ese problema jurídico lo empiezan a ir desarrollando desde diferentes aristas, créanme que esas tesis o esos trabajos de titulación serían muy buenos en todo sentido y contribuirían en realidad para resolver los problemas que tienen las sociedades, al menos la sociedad cuencana, la sociedad azuaya, la sociedad ecuatoriana en realidad, ¿no? Porque el estudiante viene trabajando un problema y viene planteándose dudas en torno a ese problema, ya no en el último ciclo en el cual le toca formular un tema que a veces ni siquiera sabe qué realizar, sino que está indagando qué puedo hacer, etcétera, porque hay que cumplir un requisito, sino que lo que pasa es que el estudiante viene desde el primer ciclo planteándose dudas en torno a un tema que es de interés de él
y que en noveno ciclo va a arrojar una tesis que en realidad ya no es un trabajo de 5, 6, 7 meses, sino que es un trabajo de toda su carrera jurídica, ¿no? Ese es el resultado, esa es la verdadera, si quiere usted, vinculación con la sociedad. Es cuando el estudiante, pese a estar en una universidad privada, existe una contribución por parte del Estado. Es decir, todas las personas del Estado ecuatoriano contribuimos de una manera para la educación del individuo, pese a que lo haga en el sector privado o lo haga en el sector público, ¿sí? Entonces, la mejor forma de devolverle y de retribuirle a la sociedad es precisamente dándole un trabajo que valga la pena y que tienda a resolver un problema social. Me quedo con lo que siempre ha mencionado, es el tema de que un estudiante desde los primeros ciclos ya tiene que empezar a investigar, empezar a plantear un problema y a partir de eso, pues luego en el último ciclo, en décimo, cuando vemos metodología como la investigación, ejecutar ese trabajo como tal. Exactamente, estimado Byron. Y yo me voy a pasar al papel de entrevistador en este momento. ¿Cuál es algo que a usted le guste muchísimo hacer en su vida? Diario. Que no sea derecho. Que no sea derecho. Que no sea derecho. Algo que le guste, música, literatura. Leer. ¿Qué lee más? Novelas. Me escapo un poco del tema del derecho para profundizar temas, por ejemplo, José Saramago. ¿Ya? Intermitencias de la muerte, que es mi último libro que leí, en donde las personas dejan de morir y el Estado tiene que buscar una solución a ese asunto. Imagínese, vincularle su pasión de la lectura, de la literatura, de la novela, con el tema del derecho. Ir observando a partir de todas las novelas que usted vaya viendo, los temas que van abordando sus diferentes profesores en el derecho y llegar a plantear una tesis que tenga relación precisamente de la interpretación de las novelas, que de una u otra manera, si bien son novelas, no son realidad, reflejan una posible realidad. ¿Sí? Sí. Eso pueda ir siendo observado a partir de manera técnica por derecho, sería genial y es estupendo. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Nadie. Nadie intenta relacionar su pasión diaria con su tesis y su trabajo final en el tema jurídico. Por ejemplo, a mí se me... A ver, aquí está. El perfume de Patrick Süskind, por ejemplo. Es una novela, ¿no? ¿A quién se le ocurre relacionar el perfume de Patrick Süskind con el tema de la reparación integral? A nadie. A mí se me ocurrió y yo he trabajado el tema Sí. del perfume con la reparación integral. ¿O a quién se le ocurre relacionar la película del Guasón con la reparación integral? También ¿El Guasón es víctima sí. o es victimario? Ajá. Entonces, es También a importante. partir del libro, por ejemplo, de Franz Kafka, de La Metamorfosis, escribí algo invirtiendo los papeles. En este caso no era una persona que se convertía en un insecto o un monstruo, sino era un insecto que se convertía en un humano. Espectacular. Escribí algo Estupendo. así, entonces no lo he visto por ahí todavía, pero bueno, podríamos llevarle ese tema así. Buenísimo, estupendo. Bueno, doctor, por último, para concluir este tema, un consejo muy rápido, muy breve para los estudiantes respecto a la investigación jurídica. Investiguen con gusto, que sea de su agrado. Si es que no lo están haciendo con gusto, van en mal camino. Muy bien, doctor. Entonces pasamos luego a la segunda parte de esta entrevista, el tema de la consulta popular del pasado 7 de febrero que se dio aquí en el OSUAY, el tema de las preguntas como tal. Doctor, ¿cómo podríamos definir el tema de la consulta popular para que estudiantes de ciclos inferiores nos entiendan a qué nos estamos refiriendo? La consulta popular, lo digo en muy breves términos, ¿no? Es básicamente entender, partir de la teoría democrática de la Constitución, partir que las constituciones se legitiman en función de los criterios y la voluntad popular en torno a esa constitución. Entonces, las consultas populares no son más que seguir recurriendo a ese pueblo cuando ya tengo yo una constitución para seguirle consultando cuestiones respecto de esa constitución o respecto de cuestiones de relevancia en el Estado. En este caso, se convierte en un mecanismo de democracia directa, como lo denomina la Constitución ecuatoriana, a través del cual el propio pueblo es el que va a legitimar de una u otra manera que el Estado proceda de distinta forma de acuerdo a diferente tema, ¿no? Podríamos decir que la consulta popular es algo para hacer efectiva la democracia, una democracia que puede ser inexistente. Es efectivamente, yo creo que es uno de los principales mecanismos para hablar de una verdadera democracia, es una democracia participativa. Ahora, el asunto es, más bien, y ahí podríamos entrar a discernir si es que estamos preparados para una auténtica democracia participativa a través de estos procesos de consultas populares, o podríamos llegar a entrar en lo que un autor, Edwards, denomina el populismo plebiscitario, ¿no? Un mecanismo, utilizar las consultas populares para legitimar en realidad decisiones o proyectos políticos que no son en realidad decisiones conscientes por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, para
que funcionen las consultas populares, para que funcione la democracia participativa, necesariamente debe existir conciencia en conocimiento en cuanto al derecho y fundamentalmente en cuanto a derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con el tema de las preguntas que se dieron aquí en particular? Muchos ciudadanos desconocían las preguntas al momento de ir a las urnas y algunos de ellos que ya las conocían decían que estas preguntas no estaban bien formuladas, que no se entendían muy bien. En realidad, esto nace de un proyecto del gobierno autónomo centralizado, en donde se plantearon las preguntas. Si mal no recuerdo, voy a intentar plantear la pregunta más o menos como estaba inicialmente formulada, y era: ¿está usted de acuerdo con prohibir la minería metálica a gran escala en la zona de recarga, en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba, otra del río Tarqui, otra del río Machangara, otra del río Yanucay, y a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay? ¿Sí? Entonces, en realidad esa era la pregunta: ¿no está usted de acuerdo con prohibir la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica de estos cuatro ríos y a mediana escala en las zonas de recarga hídrica del río Norcay? Ahora, estas preguntas, que digamos, inicialmente la Corte Social tiene que hacer un control de constitucionalidad de estas preguntas, y lo realizó a través de un dictamen, el dictamen 06 raya 20 raya CP/20, en donde de una u otra manera, si bien no declara inconstitucionales las preguntas y no declara inconstitucionales los considerandos de esas preguntas, los modula. Es decir, dice: mire, hay unas preguntas las preguntas están medianamente bien formuladas, pero hay que aclararlas. Y hay considerandos que son inconstitucionales y hay considerandos que yo pudiese declararles inconstitucionales, pero más bien les voy a modular, es decir, les voy a volver constitucionales para que pueda llevarse a cabo la consulta. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es básicamente introduce algunos elementos a estas preguntas. Dice: muy bien, el hecho de que usted diga que no está de acuerdo con la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica de estos cuatro ríos y a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay, implica no retroactividad. Implica que van a tener solo efectos hacia futuro. Es decir, que por el derecho a la seguridad jurídica que ya se generó, es decir, ya se suscribieron contratos de concesión minera con anterioridad a la consulta popular, este proceso de democracia directa no puede desconocer esos contratos, esas concesiones que ya fueron otorgadas, porque eso vulneraría la seguridad jurídica no solamente de las concesionarias, sino de las personas que trabajan ahí y de toda la ciudadanía en general. Entonces, por lo tanto, no podemos tocar hacia atrás, solo hacia adelante. Por otro lado, dice la Corte Constitucional: si bien el gobierno autónomo centralizado es el que le manda el proyecto de consulta popular, el tema de que nosotros a través de este dictamen aprobemos que se lleven a cabo ese proceso de democracia directa no implica que le estamos concediendo facultades al GAT respecto de minería metálica, porque la minería metálica es una competencia exclusiva del gobierno central, que se ve matizada a partir de lo que dice el artículo 407 de la Constitución. Entonces, lo único que va a tener la facultad para prohibir, para cancelar, para suspender las concesiones sigue siendo el gobierno central a través del ministerio correspondiente, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, no implica competencias del GAD. Que el GAD haga y tenga la iniciativa en el proceso de consulta popular no implica darle nuevas competencias. Usted lo único que podría hacer es incluir, si es que es positiva la consulta, y como en efecto fue, en su plan de ordenamiento territorial, por el tema del uso y gestión del suelo, que sí es una competencia del gobierno autónomo centralizado, conforme lo determina el 264, número 1 y 2 de la Constitución. En cambio, y aparte de eso, también dice: mire, ¿y cuál es la zona de recarga hídrica? Porque es muy ambiguo para las personas la zona de recarga hídrica. Yo, ¿cómo entiendo como ciudadano cuál es la zona de recarga hídrica? Etapa realizó un mapa, más o menos donde yo podía ubicar cuál es la zona de recarga hídrica con las coordenadas, etc. Estaba detrás. Estaba detrás, sí, cuando uno daba la vuelta a la papeleta. Sin embargo, esta circunstancia, la Corte Constitucional también dijo: mire, esto va a ser solo de manera referencial, para que las personas puedan pronunciarse, pero la verdadera delimitación le corresponde a la Autoridad Única del Agua, que antes era Senagua, hoy es el Ministerio del Ambiente y del Agua, conforme el artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Entonces, estos tres elementos tenían que incorporarse a las preguntas. ¿Está usted de acuerdo? La prohibición implicaba que nos estaban preguntando solo hacia el futuro, no tocamos las concesiones actuales vigentes en cualquier fase que se encuentren, si están en exploración, en prospección, explotación, etc. No las tocamos. Segundo, esto no implica mayores competencias del gobierno autónomo centralizado, y por otro lado, la verdadera delimitación la va a tener que hacer luego de la consulta popular la Autoridad Única del Agua. Ahora, sentido de esto, que la Constitución haya dicho aquello, totalmente. ¿Por qué razón? Si es que nosotros suspendemos o cancelamos las actuales concesiones, caemos en un incumplimiento del contrato. Usted sabe, Byron, contrato comparecen dos partes, ¿no es cierto? Correcto. Y se comprometen a cumplir determinadas obligaciones.
Entre esas hay una cláusula que se denomina la cláusula penal frente al incumplimiento del contrato. Quien incumple el contrato tiene que asumir la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Por lo general son multas, sanciones pecuniarias, millonarias de dólares en este caso, porque además tienen las cláusulas de arbitraje internacional. Es decir, el problema del incumplimiento del contrato no se soluciona a nivel interno, a nivel doméstico, con nuestros jueces, sino que va en arbitraje internacional. Y ahí ellos determinan el Estado ecuatoriano, mire, suscribió un contrato en tal fecha, durante tanto tiempo, pero luego hicieron una consulta popular y la consulta popular, entonces cancelaron. Entonces, quien incumplió el contrato es el Estado ecuatoriano, así que el Estado ecuatoriano tiene que pagar la cláusula penal. Si es que en el proceso para llegar a la firma del contrato, a la concesión, hubo irregularidades, no se observó derechos, etcétera, etcétera, eso es responsabilidad del Estado. Y ya luego el Estado de que asuma las cláusulas penales tendrá que repetir en contra de esas personas. Pero los contratos ya están suscritos. Y lo que dice la Constitución, esos contratos suscritos le dan seguridad jurídica y derechos adquiridos a las empresas. ¿Sí? Muy bien. Y por lo tanto no se puede tocar aquello. Bien, doctor. Ganó el sí. ¿Cuándo se hace efectivo esto? ¿Y cómo se hace efectivo? ¿A través de una ordenanza, un reglamento? ¿Cómo asentamos razón de esto? Byron, el asunto es que esto no implicaría que el gobierno autónomo centralizado pueda ser necesariamente una ordenanza para implementar el resultado de la consulta. Porque, insisto, ahí son competencias que no son del gobierno autónomo centralizado y por otro lado no podría todavía entrar a prohibir la zona porque todavía no está delimitada. ¿Sí? Lo que le dice el dictamen de la Corte Constitucional al gobierno autónomo centralizado es usted incluye en su plan de ordenamiento territorial. Nada más. ¿Por qué? Porque ellos tienen el uso y gestión del suelo, ¿no? Entonces, cuando se está realizando, entiendo, un proceso para llegar a una concesión minera, existen requisitos. Entre esos requisitos, sin duda, va a estar una certificación del municipio que diga si es que el suelo en el cual se quiere hacer esto está o no está autorizado para hacer minería. Eso es lo que puede el municipio delimitarse a decir, mira, futuro en esta zona no puedo emitir este certificado o emito el certificado diciendo que no es zona autorizada para minería, como en la prestación de cualquier otro servicio. ¿Sí? Pero eso es el rol del municipio. El municipio no puede, por ejemplo, a través de una ordenanza, arrogarse funciones que le permitan ir y suspender o cancelar concesiones mineras, porque esa no es su competencia, no es su facultad. Entonces, la implementación del resultado de la consulta, sin duda, no puede ser o no puede darse a partir de una ordenanza. Ese es mi criterio, ¿no? Definitivamente. Los resultados de la consulta tienen que respetarse en el sentido de que incluyen su plan de ordenamiento territorial de forma inmediata, pero para incluir también en su plan de ordenamiento territorial de forma inmediata, tiene que esperar a que el Ministerio del Agua y el Ambiente delimite la zona, pues. Claro. Porque si es que no hay un solo referencial, no puede incluirle en su plan de ordenamiento territorial porque no sabe qué uso va a hacerse de ese suelo. Ya. Entonces, pienso que más bien la reglamentación que usted dice tendría que venir del gobierno central en realidad, ¿sí? De los ministerios correspondientes. Listo, doctor, muchísimas gracias. Creo que queda bastante claro el tema de la investigación jurídica y abordar un poco el tema de la consulta popular para que quede claro también para los estudiantes que están ingresando en la carrera y que desconocen también un poco este tema todavía. Doctor, vamos a aplicar un test muy rápido. ¿Qué recomienda usted? ¿Una especialización, una maestría a nivel en el Ecuador o fuera, en el exterior? En el Ecuador. En el Ecuador, perfecto. ¿Te gustaría ser juez? No. ¿Miedo? No. ¿Qué es el derecho para usted? En una palabra. Mi pasión. ¿Bebía mucho café cuando era estudiante? Sí. ¿Se amaneció mucho estudiando? Por supuesto. ¿Qué libro prefiere? ¿Una novela o algún manual constitucional? Una novela. ¿El derecho penal es para usted? Una palabra, ¿no? Abusivo. Maestría en Derecho Penal. ¿Le gustaría? No. No le gusta. ¿Cómo está establecido? Casi soy abolicionista. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por este aporte fructífero a toda la academia en general. Nos están observando estudiantes a nivel nacional y sobre todo algunos ya le conocerán a usted lo excelente docente que es, sobre todo un destacado jurista ya para mí en específico. Muchas gracias, doctor. A usted, estimado Byron, siempre con todo el aprecio con todo el cariño, en lo que humildemente pueda, en lo que humildemente conozca, siempre estoy a las órdenes, ¿no? Un profesor yo creo que se hace en función de cuánto motive a sus estudiantes a ser mejores que él. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrevista más. No olviden suscribirse a nuestro canal, asimismo seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y recuerden que de estudiante a jurista, un paso.
Tú decides. Nos vemos en el próximo video.